personas tienen diferentes visiones, percepciones, intereses y posiciones sobre las cosas de la vida. Cuando las diferencias generan conflicto, bien sea entre personas, instituciones o partidos por la expresión de desacuerdos, se utiliza la herramienta de la negociación como una manera eficiente para encontrar una solución. Así, la negociación permite construir acuerdos que generan un desarrollo y un fortalecimiento de las instituciones democráticas. Si esta herramienta es utilizada por los partidos políticos y actores sociales, se fortalecen la democracia, el Estado de Derecho, la diversidad y una cultura de diálogo y paz. La negociación se define como un proceso de comunicación entre personas que tienen que tomar una decisión respecto a un tema o cuestión que les involucra, y esto tiene unas características y unas condiciones concretas. Las características son: 1. Voluntad. La negociación se basa en reconocer que existe un conflicto y la necesidad de solucionarlo con la otra parte, pero ninguna de las dos partes pueden estar obligadas a querer dar una solución. 2. Comunicación. Es necesario que ambas partes interactúen, se den a conocer sus puntos de vista, sus intereses y los posibles acuerdos. 3. Interdependencia. Se debe tener en cuenta que lo que una parte hace afecta a la otra. Es una ley causa-efecto. Ahora las condiciones son: 1. Las partes deben entender la negociación como una herramienta que les permitirá llegar a unos acuerdos para mejorar la situación y obtener más de lo que tendrían por otros medios. 2. Se deben construir espacios y oportunidades para lograr comunicarse, hacer ofertas, concesiones, acuerdos y aceptar y respetar los resultados. Cuando un partido político tiene en cuenta las características y las condiciones de la negociación, logra generar beneficios como: 1. Obtener resultados que de otra forma no existirían. 2. Fortalecer los intercambios positivos. 3. Oportunidades para construir consensos y alcanzar soluciones en una relación de ganar-ganar. 4. Contribuye a que la democracia rinda resultados a la ciudadanía. 5. Relaciones de mayor confianza y cooperación. 6. Reducir las respuestas violentas. Y 7. Fortalecer la cultura de paz. Antes de la negociación se debe tener en cuenta que es necesario: 1. Definir y delimitar un problema u objetivo de la negociación. 2. Establecer claramente los aspectos que se quieren resolver e identificar sus intereses con respecto a cada aspecto. 3. Tener muy claro qué se espera obtener del proceso de negociación. 4. Tomar la decisión de si es conveniente negociar o no. Al tener esas 4 cosas claras y definidas, se deben evidenciar los intereses, que son las necesidades, los deseos, las aspiraciones, las preocupaciones o los miedos. Y por otro lado, se hace evidente la posición, que es la demanda concreta para satisfacer los intereses. Así, al encontrarse ambas partes, se percibe que los intereses son irreconciliables porque las posiciones son opuestas. Pero no nos podemos quedar en esto, pues la idea no es negociar posiciones, sino intereses. Aquí es cuando encontramos una SOPA, una zona de posible acuerdo, donde se satisfacen necesidades. Para esto, es obligatorio tener claros los intereses a negociar. Se deben tener presentes alternativas para la solución de los intereses de forma unilateral y crear alternativas que llevan a la negociación, que se crean desde nuestros intereses y de los de la otra parte. De esas se escoge una alternativa, la mejor alternativa al acuerdo negociado, MAN, que nos representa el mínimo al que estamos dispuestos a aceptar de la otra parte. Para la estrategia de negociación se debe tener en cuenta: 1. Una buena planeación. Sin planeación no hay satisfacción de necesidades. Aquí se deciden intereses, alternativas y conveniencia de negociar. 2. Investigación y análisis. Se deben identificar los intereses de la otra parte y hacer un análisis frente a las alternativas que posiblemente tengan. 3. Definir un MAN, una mejor alternativa al acuerdo negociado. Definir concesiones, demandas, ofertas y qué se va a ceder. 4. Definir las personas que van a hacer la negociación. 5. Considerar elementos estratégicos teniendo en cuenta expectativas, iniciativa, tiempo y lugar, confidencialidad, puntos a tratar, plazos, reglas del juego, mecanismos de comunicación y de evaluación y seguimiento, entre otros. Para identificar las concesiones y qué cosas se ceden y qué no, y hasta qué momento levantarse de la mesa, existe la técnica del semáforo, que consiste en sus 3 colores: rojo, concesiones que el partido no puede hacer porque se compromete la satisfacción de sus intereses; amarillo, concesiones en las que el partido puede ceder dentro del intercambio sin sacrificar totalmente sus intereses prioritarios; verde, concesiones que el partido puede hacer y aspectos a ceder porque no son prioridades. Durante la negociación se presentarán 5 pasos. 1. Apertura e inicio. Presentación de personas que representan al partido y que van a negociar. Se da a conocer la agenda y las reglas de juego establecidas previamente. Exposición de expectativas. Delimitación de la negociación e intercambio de expectativas. Discusión o intercambio. Intercambio de propuestas, ofertas y contraofertas. Verificación de necesidades y objetivos. Acercamiento.
Discusión de los aspectos más sensibles. Las partes buscan soluciones orientadas al acuerdo. Acuerdo o cierre. Revisión final de acuerdos, perspectivas, expectativas y formalización escrita de los compromisos de ambas partes, incluyendo el seguimiento de estos. En plena negociación se deben tener en cuenta 3 cosas básicas. 1. La solución y las alternativas se pueden cambiar dependiendo de las circunstancias. 2. Mientras más alternativas se tengan, más poder en la negociación se tendrá. 3. Las ofertas que se hagan y las concesiones deben ser atractivas para la otra parte y satisfacer sus necesidades. Se deben tener en cuenta que si no se logran acuerdos, es recomendable para las negociaciones analizar otras alternativas y llamar a una persona mediadora para que las relaciones se puedan mantener intactas. El proceso no finaliza con los acuerdos, sino con el cumplimiento de estos por medio del seguimiento y evaluación, teniendo en cuenta que previamente deben quedar los mecanismos definidos. Es recomendable que el partido realice al interior un análisis post-negociación para identificar fortalezas y cosas por mejorar. La decisión de negociar o no hacerlo responde al cálculo sobre las potencialidades, ventajas que se podrían obtener al hacerlo. Es un análisis costos-beneficios.